Bienvenidos. Vamos a ver con R y RCommander algunos de los procedimientos descriptivos más básicos, vistos en los primeros temas de la asignatura. En primer lugar, vamos a establecer la carpeta con la que vamos a trabajar. Fichero, cambiar directorio de trabajo, doble clic en la carpeta con la que vamos a trabajar, plantones. Bien, setwd está en lenguaje R, fijar directorio de trabajo, working directory, en la carpeta plantones. Vamos ahora a cargar información sobre nuestros datos. Para ello vamos a coger un archivo de texto y lo vamos a poner en la ventana RScript. Los archivos que queramos guardar en la ventana RScript los cogeremos con el comando fichero, abrir archivo de instrucciones, y los archivos de instrucciones tienen sufijo R. Cogeremos plantones R y abrimos. Nos pregunta si lo que hay actualmente en la ventana RScript queremos guardarlo para algo. Obviamente no parece útil. Ya tenemos aquí nuestros datos que forman parte de un problema en el que dice que en el estudio de la eficiencia de una técnica de plantación de un frutal se estudió la altura en metros de 60 plantones a los 4 meses y el número de raíces con más de 10 centímetros que desarrolló cada plantón. Los resultados aparecen en el archivo de datos y vamos a intentar conseguir para cada variable una tabla de frecuencias, una representación gráfica adecuada de estas frecuencias, la media, la mediana, la varianza, asimetría y la kurtosis si fuese procedente de ambas variables. Por último, en un vídeo independiente hablaremos del diagrama de caja y bigotes y de la forma de la distribución. Vamos entonces a coger nuestros datos. Los datos en esta asignatura los vamos a presentar siempre en un formato CSV. CSV son las siglas en inglés de Commas Separate Values, valores separados por comas. Vamos pues a coger nuestro conjunto de datos. Como no son unos datos propios de R, sino que están en un archivo de texto con ese formato, iremos a importar datos. Es un archivo de texto. El conjunto de datos vamos a dejar que siga llamándose dataset, aunque puede ser conveniente en muchas ocasiones poner un nombre apropiado. Aquí podría haber sido plantones. Los datos están en el archivo local, podrían estar en el portapapeles, en la memoria, en un copy o en internet. Hemos dicho que el separador de campos, el separador de datos, es la coma. En español, el separador de datos, el separador decimal es la coma. Puesto que la coma separa datos, no puede separar decimales. Mantendremos el sistema americano de separación de decimales mediante punto. A aceptar. Cogemos nuestros datos. Bien, a continuación vamos a ver los datos que hemos cogido. Los datos que hemos cogido los podemos ver, en primer lugar, en la zona de mensajes. Tenemos un conjunto llamado dataset que tiene 60 filas y 2 columnas. Podéis leerlo en la ventana más baja de todas, en azul, en RCommander. En segundo lugar, tendremos arriba a la fila dedicada al manejo de datos
tenemos el nombre de nuestro conjunto de datos. Podríamos cambiar algunos datos editándolo y podemos verlo. Aquí tenemos nuestro conjunto de datos, dos columnas. La primera columna es una variable de tipo discreto. No puede haber media raíz de más de 10 centímetros. En algunos plantones no hay raíces de 10 centímetros. En otros plantones vemos al menos hasta 8. Y a continuación la altura de la planta. La altura de la planta es una variable de tipo continuo. Una tercera forma para ver los datos la tenemos en la primera línea de estadísticos. Aquí podemos ver nuestros resúmenes, conjunto de datos activo, y aquí aparece en la ventana de salida un summary o resumen de nuestros datos. En él vemos que la variable raíces tiene un valor mínimo de 0, un valor máximo de 10, un máximo de 10 raíces, su mediana, media, primer cuartil y tercer cuartil. En el caso de la altura, tenemos una altura media de 0,78, una altura máxima de 1,23, etc. De acuerdo, ya tenemos nuestros datos. Vamos a resumir ahora la información contenida en este conjunto de datos de dos variables mediante frecuencias. Nuestras variables podemos ver que son de dos tipos. La primera es discreta y la segunda es continua. Para la primera podemos construir directamente una tabla de frecuencias, es decir, para cada valor de la variable ver cuántas veces se repite. Para la segunda no. Para la segunda necesitamos construir intervalos, porque los valores o no se repiten o su repetición no es relevante. No nos habla cómo de abundante es un valor de la variable en la población. Vamos entonces a construir estas tablas. En estadísticos, resúmenes, podemos ver que la distribución de frecuencias no está disponible. Si intentamos representarlas gráficamente, las raíces lo haríamos mediante la gráfica de barras. Tampoco está disponible. La razón para ello es que R no permite construir este tipo de procedimientos para variables numéricas. En R no hay diferencia entre discretas y continuas. Solo hay diferencia entre variables cualitativas o variables cuantitativas. Para construir una tabla de frecuencias y representar un diagrama de barras en una variable discreta, tendremos que tener una representación de la misma en forma de variable cualitativa. Para ello, iremos a Datos, Modificar variables, convertir nuestra variable numérica en factor. Una variable cualitativa en R es un factor. Vamos pues a convertir nuestra variable numérica, raíces, en factor. Marcamos la variable que vamos a convertir en factor. Marcamos utilizar números para que no pregunte el nombre de cada nivel. Y por último lo vamos a llamar f raíces. Aquí tenemos ya nuestra variable convertida en factor. La podemos ver aquí. Tenemos una columna nueva, se parece a la anterior. En la parte inferior, en los mensajes,
dirá que el conjunto de datos dataset tiene 60 filas y 3 columnas. La tercera columna es raíces. Vamos a ver también en estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activos, como hemos introducido una tercera columna f-raíces. Los valores de una variable cualitativa de un factor reciben el nombre de niveles. El nivel 3 aparece 11 veces. El nivel 2 aparece 8 veces. Bien, ya tenemos por tanto una variable cualitativa que representa los mismos valores de la variable cuantitativa. En la visualización no hay diferencia. El 6 es igual que este 6. Internamente sí, esto es un valor binario, esto es un código, un carácter que permite dibujar el 6, esto es un código que permite dibujar el 8 al ordenador, mientras que esto es internamente el número binario 8. Aparentemente son iguales, internamente son distintos. Ahora ya podemos construir nuestra tabla de frecuencias, distribución de frecuencias, y nos dará para cada valor de la variable su frecuencia. En primer lugar, counts son los recuentos. Nos dice que hay 3 plantones que no tienen raíces, 7 que tiene una, sucesivamente hasta 10 que hasta el valor 10 que hay únicamente una planta con 10. Más abajo tenemos las frecuencias relativas en forma de porcentajes. Estas 3 raíces son el 5%, etc. Vamos a representar gráficamente esta variable discreta. Lo tenemos en gráficos, gráfica de barras. Bien. Podemos elegir entre los porcentajes o las frecuencias absolutas. Le vamos a dejar como está. Y aquí tenemos ya nuestra variable número de raíces con su diagrama de barras. Bien, esta gráfica habrá que guardarla. En Windows, con el botón derecho, existe la posibilidad de guardar directamente una ventana de estas, de este tipo. Por ejemplo, en forma de metaarchivo. En R utilizaremos el menú y utilizaremos guardar gráfico en archivo. Formato mapa de bit es pesado, poco preciso, y siempre es preferible un formato de metaarchivo, como por ejemplo, en este caso, el PDF o los ficheros PostScript o PostScript encapsulado. Utilizaremos el PDF, es muy conocido, muy fácil de identificar, y en principio voy a dejar los valores por defecto. Habrá que darle un nombre, va a ser plantones, raíces, y como es un archivo PDF, debe llevar el sufijo PDF. Bien, a continuación vamos a hacer lo mismo, pero para la variable cuantitativa. Para representar las frecuencias, para calcular las frecuencias de una variable cuantitativa,
tenemos que calcular intervalos. Hay muchos procedimientos para calcular intervalos. R nos ofrece uno automático. Lo tenemos en resúmenes numéricos. Aquí podemos elegir la variable a la que le vamos a construir los intervalos y calcular las frecuencias. Va a ser la variable continua, altura. En estadísticos podemos quitar de momento los demás estadísticos y vamos a dejar el recuento de frecuencias. Vamos a aceptar y aquí tenemos nuestros intervalos. Este es un procedimiento automático basado en la regla de Sturges, una de las más utilizadas. No es la mejor porque el intervalo constante no es la mejor forma de construir un histograma, una amplitud de intervalo constante, pero sí es una forma muy simple y sencilla. ¿De acuerdo? Estos serían los recuentos, las frecuencias absolutas, las relativas en forma de porcentajes. Representemos ahora estas mismas frecuencias mediante un histograma. Gráficas, histograma. Cogemos la altura y en las opciones tenemos tres opciones: el recuento de frecuencias, los porcentajes, las densidades. Vamos a quedarnos con la primera. En este repaso rápido no tenemos tiempo de hablar de las densidades, pero son importantes. Vamos entonces, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro histograma. Tendríamos el histograma, este es nuestro histograma, y tendríamos las frecuencias de los distintos intervalos. El amplitud lo ha tomado de un decímetro en decímetro, y la moda estaría entonces en el intervalo 6 decímetros, 7 decímetros. Estarían 65 centímetros, tendríamos la moda. Un histograma es una representación gráfica muy poco consistente, ya que hay diversos procedimientos para la elección de la amplitud del intervalo y el inicio y final del conjunto de intervalos. De modo que con los mismos datos, distintos investigadores pueden obtener distintos resultados y todos ellos ser correctos. No es, por tanto, una representación gráfica especialmente interesante, aunque sí es muy simple y se ha utilizado bastante para ver si los datos abundan más en el centro, como es este caso, o al principio, como veremos en la otra variable, al final, etc. Una representación alternativa la podemos encontrar en la estimación de la densidad. La estimación de la densidad, vamos a verla, vamos a elegir altura y le damos a aceptar. Es una representación alternativa para una variable continua, alternativa al histograma. En realidad es la representación promedio que obtendríamos si hiciésemos muchos histogramas y para cada punto viésemos la altura del histograma. Es por tanto el resultado del promedio de muchos posibles histogramas. Lógicamente es una aproximación numérica, es un procedimiento numérico que requiere un cálculo intensivo y que solo está disponible
de forma muy reciente. En esta representación gráfica, la parte de abajo, podemos ver cada uno de los datos. En la parte superior, el histograma promedio de los muchos histogramas que podríamos utilizar. La escala vertical es la densidad que vimos antes. Y vamos a llamar densidad al cociente entre la frecuencia relativa y el amplitud del intervalo que estuviésemos tomando. De modo que como la frecuencia es la cantidad de datos, la densidad es cuántos datos hay por cada unidad de amplitud que tengamos. Tiene el mismo significado que la densidad en demografía. Mientras más juntos estén los datos, más densos, mayor altura va cogiendo la representación gráfica. En la densidad, si nosotros queremos conocer una frecuencia, pues como la densidad es la frecuencia dividido por la amplitud, despejando, la frecuencia es la amplitud multiplicado por la densidad. Podemos guardar este gráfico, igualmente en gráfico guardar archivo. Bien, ya tenemos entonces los primeros resultados de cara a obtener estadísticos. Podemos tener ya la moda de cada una de las dos variables. Si vemos los recuentos, la moda para las raíces estaba en 3. Es decir, el número de raíces más frecuente, la moda, es 3 raíces. La moda de la altura de los plantones se sitúa en el intervalo 60 a 70 centímetros. Como vemos, en la ventana de salida es perfectamente posible escribir. Por último, vamos a completar nuestros estadísticos para estas variables. Vámonos a resúmenes numéricos. Podemos marcar las dos variables pulsando la tecla control. Pulsando la tecla control podemos marcar ambas. Y ahora podemos ver podemos marcar los estadísticos más importantes. Marcaremos la media, la desviación típica. No haremos ahora recuento de frecuencia, ya lo hemos hecho. La asimetría, el apuntamiento que es la kurtosis. Y por último, los cuantiles. Bien. Suficiente. Bien. Aquí tenemos para nuestras variables la media, que ya la conocíamos, la habíamos tenido en el resumen, la media de ambos, 3,93 y 0,80 centímetros. Min son las medias en número de raíces y centímetros. SD son las desviaciones típicas. Y nos queda un estadístico muy importante, que es la varianza. Vamos a calcular ahora las varianzas de nuestras variables. En primer lugar, podemos calcularla mediante la desviación típica.
elevándola al cuadrado. Para ello hemos escrito el angulito pulsando el acento que está junto a la P en mayúscula, la tecla mayúscula, y poniendo un espacio en blanco debajo de ese acento. A continuación el 2 y ahora ejecutaremos con el botón ejecutar. Podemos hacerlo para ambas variables a la vez mediante el comando de R var. Y ahora copiamos lo que tenemos en NumSummary. Copiar y pegar. Y cerramos el paréntesis. Y al igual que antes, ejecutamos. Aquí tenemos nuestras varianzas, la de la altura, que ya la habíamos calculado, y nuevas. Bien, una forma también simple es con var, dataset, y en vez de los corchetes, dólar, altura, y ejecutar. O dólar y raíces. Bueno. Finalmente, veamos nuestra asimetría y kurtosis. En la variable altura, la asimetría es pequeña, menos 0,19, menos de 2 décimas, por lo tanto es una variable aproximadamente simétrica. La kurtosis, en cambio, es importante, es una variable que tiene algo de kurtosis. Eso quiere decir que la diferencia de abundancia de los datos, lo podemos ver en el histograma, entre los valores extremos y los valores centrales es mayor que en el caso de una campana de Gauss, una distribución normal. En el caso de las raíces, que vimos mediante la gráfica de barras, tenemos una asimetría algo más importante, más de 4 décimas. Eso significa que es una variable con asimetría positiva. Los valores tienden a acumularse con mayor frecuencia en los valores bajos, en los valores iniciales de la variable, que en los valores altos de la variable. En estas condiciones, el estudio de la kurtosis carece de sentido, porque no es posible comparar los extremos con el centro, ya que los extremos son diferentes entre sí. Son más abundantes los valores bajos que los valores altos. Hasta aquí un repaso y una demostración de cómo hacer estadística descriptiva con R y R Commander.